batalla interna del Rayado, del Huahuantli, que dice, hoy me declaro en batalla espiritual. Dejar morir eso que me han enseñado, que es la espiritualidad. Dejar morir esos hábitos que de una u otra forma me hacen daño, ¿no? Desde todo lo que consumimos. De declararnos el día de, en estos días, a lo mejor algunos de ustedes ya han hecho esa alimentación, ¿verdad? Con el abuelito Sol, con la abuelita Chalchihuitlicue, ¿sí? Recuerden que es inhalar su energía a través de la boca, no con la nariz, con la boca. En dejar que entre ese aliento, ese poder, ¿no? Y justamente el día de hoy quiero compartirles por la pregunta que nos hacía la hermanita Leti con respecto a Tonatiuh. El día martes nos reunimos y al final de la reunión pues terminamos como a las 11:30. Entonces me acerqué al abuelito y le digo, oiga abuelito, si me da la oportunidad de llevarlo, porque de aquí a la casa de ustedes, a donde hacemos la ceremonia, son como 30 minutos en carro. Caminando es más, claro, pues son 30 minutitos, ¿no? Entonces les digo, ¿lo puedo llevar a usted? Sí, dice, pues sí, no, está bien, dice. Yo quería ir caminando, pero si me quieres llevar, le digo, lo que pasa es que tengo unas preguntas. Dice, sí, pero podemos llevar a otros tres atrás. Le digo, claro que sí, ya los llamó. Entonces dice, a ver, ¿cuál es tu duda? Y si puedo, te lo contesto. Y si no, pues, ¿para qué mentir? ¿No? Entonces le digo, el alimento con el sol. Ah, sí, pues tú ya estás estudiando los ejercicios, dice, dentro del segundo círculo. De hecho, dice, casi estás por terminar. Pero fíjate, dice que ah, el sol es mucho más allá. ¿Cómo? ¿Sí? Tú lo puedes percibir como un círculo. A simple vista es un círculo que tú ves, ¿no? Pero si tú le pones atención, es un ojo, es un ojo. Y le digo, ¿y es un ojo circular? No, no, no es un ojo circular. Es es como nuestro ojo, realmente dice. Entonces digo, ajá, ahora entiendo, por eso dice la hermanita, en forma de rombo, ¿no? Y entonces dice, le digo, ¿pero qué más? Bueno, el día que tú percibas, el día que tú observes ese rombo, el círculo va a estar adentro de ese rombo, por eso es un ojo. Y entonces dice, tú eres letrado, tú has leído. Ah, el sol, no tan solo nosotros lo creemos como alguien poderoso. Según, dice, me ha leído mi nieto, en la Biblia habla de un padre sol. En Egipto se habla de un sol. Inclusive dice, por lo que he visto, dice, me ha enseñado algunos dibujos, mi nieto, dice, hay un país que en su bandera tiene un sol, ¿no? Sí, le digo, se llama Japón, ándale. Hay otros países que tienen al sol muy, muy presente. Pero a la pregunta que tú me dices, ¿a qué se debe? ¿Has encontrado esto que dices tú, que como un ojo, o tú lo dices como ese rombo? Le digo, no, pasa que, pues es una observación que hizo una de mis alumnas y ha estado avanzando. Mm, Me parece perfecto. Pues que no a todos, dice, se les facilita observar eso. El ojo. No sé si has observado, me decía, hay un tipo de tejidito que hacen que le llaman ojo de Dios, Sí, le con gusta. estambre. Eh, Sí, es con estambre, claro. Bueno, justamente eso es lo que representa. Es un ojo.
¿no? Y bueno, él tiene nietos, el abuelito tiene nietos que están en Estados Unidos, y este año se vino uno de ellos y le regaló $1. Y si ustedes se dan cuenta en el dólar, ahí está el ojo, ¿no? Dice, prende la luz aquí de la cabina del carro, aquí está, no lo digo yo. Y ese ojo, si tú te conectas con el universo. Si te conectas con el universo, viene la otra etapa, la de comer. Te da alimento. Ese ojo tiene alimento. De hecho, no tan solo es el ojo, es la parte de la fertilidad de la mujer. Digo, ¿pero qué tiene que ver con eso, güey? Déjame terminar. Tú observas ese pequeño rombo, como tú le llamas, o como le llaman algunos de ustedes. Se refiere, si tú te conectas con ese ojo, puedes meterte en ese ojo y ver lo que puede pasar en un futuro. Puedes ver el pasado, puedes verte a ti mismo en tus otras vidas. 2, el día que tú te conectes con ese ojo, empiezas a activar un ojo que es invisible, ¿no? Entonces, al conectarte con él, te va a llevar al siguiente nivel, que tú te podrás conectar con las energías, con todo lo que vibra, arriba y abajo, con todo lo que vibra, no con la boca, con la mente. El tercer, te abre un mundo de posibilidades de aprender. Te conectas con ese ojo, empiezas a acceder a información que ha sido ocultado para muchos de nosotros. Les digo, ¿y usted cómo sabe tanto? Por eso te estoy diciendo, es Mineltiliste. Entonces yo le decía, caramba, abuelito, usted sabe mucho. Dice, yo no sé, pero hay alguien quien sabe, y sabe mucho. Y el que sabe mucho, no te va a cobrar nada. Solo no tengas miedo. Bueno, dile a tu alumna que solo que no tenga miedo de acceder. Va a encontrar información muy relevante. Va a encontrar información que le va a dar miedo. Porque vas a empezar a ver cosas inexplicables que van a suceder en el futuro. Pero sobre todo, va a acceder a información que tanto como nosotros, como gente común, no podrá. Le digo, ¿y cree que se pueda acceder ahí para poder leer a Mosley, todo? Es el guardián universal, el solecito. Ahora, no todo, no todo de la religión católica, dice él, es malo. Hay una imagen de, de un, creo que es el Sagrado Corazón, algo así me decía. Sí, Está el Gran Padre y aquí está un ojo, y ese ojo es el sol. Es que desde ahí se nos están dando información. Es algo que se mantiene, dicen, es que son cosas muy ocultas. No, no, te lo dan ahí, pero es cuestión que tú lo puedas interpretar. Te están diciendo toda la información en tu cara, te lo dan. Porque lo que nos han enseñado, dice él,
es que cuando nosotros hacemos algo interesante, creemos que debe de estar oculto en algún búnker o de algún, claro que no me dijo esa palabra en náhuatl, sino que un lugar muy oculto. Y es que está a la vista, ¿no? Y justamente dice, tú ya empezaste, estás trabajando por lo que me dijiste, que estás trabajando de cómo alimentarte del sol. Ese ejercicio que tú aprendiste es, es uno de miles de formas de alimentarte a través del sol. Ah, le digo, yo pensé que ese es el único. No, hay más. Sí. Como la otra parte de ver. Ahora dice, enséñales el siguiente, el alimento para la apertura del tercero. Digo, pero ¿cuál sería? Estos ojos que los entren en esta parte, ¿no? Y vean en la mañanita lo más temprano, cuando no lastima los rayos del sol. Lo junten estos ojitos y los entren como si fuera un solo ojo. Y para que parpadeen 7 veces. Es una forma de conectarse. Esa parte del sol. Y el alimento del agua. Yo les decía, ¿lo podemos hacer dentro de? Dice, sí. Así como lo haces está bien. Pero como es un elemento que tú lo puedes tocar, ¿no? Que es manipulable. ¿Y por qué no lo haces dentro del agua? Generas esa energía y lo sacas. Sé que se te va a escapar el agua. Se te va a escapar totalmente. Pero lo traes. No lo jalas acá, sino que lo traes acá directo. ¿Por qué? Porque ya está mojado tu mano. Ya tiene la energía. Bueno, entonces son muchas cosas, pero un poco de lo que preguntaba la hermanita Leti, es eso. El primer paso, decía él, no todos nos conectamos con el sol. Algunos nos conectamos más con el agua. En mi caso, yo más con Chalchihuitlicue. Algunos más con la tierra, algunos más con la montaña, algunos más con el aire, algunos más con los animalitos. Y eso no nos debe de preocupar, decir, híjole, si yo no me conecto con el sol, no, 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 no hay que forjar nuestro ser. Busquemos con cuál de las energías podemos conectar. Porque yo lo que yo le preguntaba al abuelito, le digo, ¿y todos podemos hacer? No. Busca tu camino, dice. Si con el sol no puedes, ahora con el aire, ahora con todos los elementos que estén a tu alrededor. Dice, no te martirices si no te puedes conectar. Todavía no llega el momento para ti, pero puedes conectarte con otro elemento. Algunos, dice, tienen la posibilidad y la facilidad de conectarse en sus sueños. Oh, por eso es el círculo. Él puede con el sol, ella puede con el agua, él puede con la tierra. Y por eso es que yo vengo y lo comparto y los demás aprenden, dicen. Lo hice un poco diferente. ¿Qué yo le puedo poner mi toque personal? Yo siempre les he dicho. Lo que les comparto no es algo prescrito tal y cual. Que ponle 2 cucharadas, 2 cucharadas. Que ponle una pizquita de sal, no, no, no. Aquí nosotros le podemos agregar nuestra energía personal, ¿sí? Sí, pero en este caso, exacto, es el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. En la religión no nos los enseñan, claro que no nos los van a enseñar, hermano, porque la religión no está hecho para liberarnos, no está hecho para potencializar nuestra mente, nuestro espíritu. La religión está hecho para manipularnos, para controlarnos
y para ser serviciales para ellos, no para empoderar, ¿sí? Pero es importante saber a dónde están esas claves, decía el abuelito, claves, porque él tiene su librito de las clavículas de Salomón, ¿no? Y por eso dice, no son las claves. Entonces, es información que está incrustada dentro, dentro de ese, de esa energía. Y el número 7, sí, es el número 7, es un número sagrado. Recuerden que el número 7 somos nosotros, ¿sí? No quise hoy grabar otro video, porque justamente primero quiero explicarle esto que me dijo la abuelita, ¿no? Entonces, podemos nosotros manipular el agua. Y decía él, si quieres trabajar el agua, puedes conjuntarlo con el sol en la mañanita. Yo sé que el agua ahorita está fría, ¿no? Pero dice, manipúlalo, manipúlalo. Y si lo quieres hacer, dice, como tú dices, que de lejitos ahí está la cascada y aquí lo hago, sí, pero si te puedes meter dentro del agua y lo mueves el agua, en el agua hay una energía muy especial. Al momento de manipularlo, se genera una energía. Y si lo canalizamos a través de nuestras manos, nuestra mente, nuestro aliento, nos va a llevar a una buena conexión con ella que nos va a permitir fluir nuestro conocimiento. Ahora, este es el primer paso de 5, primer paso de 5 para trabajar nuestra transformación física. Tenemos que saber, me decía él, tenemos que saber administrar nuestra energía, porque en esa transformación nuestro cuerpo pierde mucha energía, porque lo que hacen es que desquebrantajan nuestros huesos, literal. Se modifica nuestro sistema óseo, y por eso se gasta mucha energía para regresar nuevamente a nuestro cuerpo original. Y por eso es necesario empezar a conocer cómo obtener esta energía, ¿sí? Y todo esto, el alimento sumado al ayuno, a la abstinencia sexual, todo eso lo vamos a enfocar, esta energía que nos va a servir para nuestra transformación, ¿sí? El día de mañana yo les estaría enviando el video del Yeyecatl. Recuerden, tapamos, cuando inhalamos, tapamos nuestros oídos, porque al tapar nuestros oídos escucharemos y vamos a sentir cómo purificamos nuestros pulmones y nuestro ser. Recuerden que a través de la sangre también se transporta el oxígeno, ¿sí? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, decía él, y si lo hacíamos una parte en el cuarto círculo, que es, dice, ¿quieres trabajar con ocelos? Pues camina como ocelotito. No tan solo físicamente, mentalmente, espiritualmente, cauteloso. Disciplina tu boca, calladito, ¿no? Calla, no juzgues de nada ni por nada. Intenta trabajar tu nahualito. Si tú tienes como un nahualito, dice, a un murciélago, pues piensa como murciélago, pero tienes que estudiarte a ti mismo y empezar a actuar, ¿sí? Son pasos que vamos a ir siguiendo. Son cualidades que nosotros debemos de trabajar, ¿sí? Y bueno, este de tercer ojo, justamente, es uno de los, ¿sí? Es uno de los trabajos que nos traen.
ellos, ¿no? Son energías que tenemos que saberlas manejar. ¿Quiénes son ellos? Las energías, hermanitos, ¿sí? Las energías. Y espero que aquí, bueno, los hermanitos que algunos ya lo han experimentado, podamos aplicar, pero lo pudiéramos enfocar, hermanitos, esta energía, que pudiéramos pedirle nuestra plegaria al solecito, a la agüita, sabiduría, entendimiento de todas las energías. ¿Y por qué no la cuenta del tiempo? Hermanitos, la cuenta del tiempo tiene un trasfondo hermosísimo. Inclusive con la cuenta del tiempo, con el tonalamas, el tonalpohualli, podremos programar la mente de nuestros hermanitos. Y nuestra palabra y nuestra forma de expresarles a ellos nos van a ayudar mucho a mentalizarlo, a que lo mentalicen. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de un tonal. Fecha, no traigo yo. No traigo ninguna fecha yo para poder, ¿sí? Para poder, trabajar. Si alguien tuviera alguna fecha, nos hiciera el favor de compartirnos una fecha, sería genial poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que les quiero decir a ustedes, permíteme traer mi lápiz, hermanito Cheknawi Xochitl, deme un minuto. Ah, ya sí, acá está mi lapicero. Sí, lo escuchamos, hermanito, por favor. Ujú. Muchas gracias, Temacheni. Buenas noches a todos, Buenas compañeros. noches. Yo tengo una fecha, Ujú, es 12 de marzo de ujú, 1980, ujú, 12 del mediodía. ujú, ujú. Y es masculino. Masculino. Muy bien. Vamos a trabajar con esta fecha, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar las tablas. Pero bueno, a la vez también decirle a todos ustedes, ¿no? Con respecto a Tonalama, Maestro, disculpe, ¿en 1900 qué? 1980, 80. ajá, a las 12 Gracias, horas maestro. Gracias. del mediodía. Ujú. Sí, hermanito. ¿Qué hora Con más? respecto, sí, hermanita Gina, la escuchamos. ¿A qué horas nació? A las 12 horas del mediodía. Cerrado, mediodía. Gracias, ¿Sí? gracias. Sí, hermanito. Bien. Con respecto al Tonalamat, recuerden que vamos a iniciar un curso nuevo. Es el segundo nivel, pudiéramos llamarle. Lo vamos a empezar en enero. Esto, el Tonalamat básico del Tonalpohualli y Caupohualli básico. Estamos concluyendo ya en estos días, ¿verdad? En estos días es lo que estamos concluyendo con el Tonalamat. Pero vamos a tener un espacio los días sábados para Tonalamat básico, ¿no? Caupohualli básico y, y los días domingos en la mañana lo vamos a estar trabajando. Permíteme, voy a buscar los formatos. ¿Dónde están los formatos? Vamos a estar trabajando con el Tonalamat avanzado segundo nivel, en donde nosotros vamos a estar mostrándolos a Moshli. Y con respecto a la temática, que dicen que si
Podemos hablar más de la novena. Eso lo haríamos en una charla sobre la novena. Es algo mucho más delicado que yo quiero que tenga su propio espacio. No es cualquier cosa la novena, ¿sí? Justamente habla de esto que estamos viendo ahorita, que acabamos de platicar con Tonatiuh, con las energías, con la alimentación, con el trabajo, con la medicina, ¿sí? Sí, entonces, en este segundo nivel que vamos a estudiar, ¿verdad? Que esto ya lo estamos concluyendo, sería en esta semana, lo terminaríamos ya, ¿verdad? Porque avanzaríamos, sentaríamos las bases ya del segundo nivel que ya vamos a ir leyendo con, ya no le agregaríamos estas de las descripciones. Permíteme compartirles un tonal, cómo lo estoy haciendo. Oh, ah, ese no es. Aquí está. Ujú. ¿Sí logran ver, hermanitos, el tonal? ¿Qué matemáticas? ¿Qué más? Tlazacamati. Tlazacamati en la CNET. Miren, ese es lo que yo les decía. Ese es de la hermanita de su tonal. Aquí está Tlalpili. Ya no agregaríamos toda esta descripción. Lo único que haríamos es agregarle el carricito. Claro, si queremos hacerlo los dos como lo estoy haciendo, pues con los dos. Es Ometecpat. Año Ometecpat, la letra A, ¿no? Recuerde que vimos en el curso básico que representa el atado de años, ¿no? Que es de atado de veintenas. Ometecpat, aquí está su descripción. ¿Y qué representa el número 2? Mictlantecutli como regente. Aquí está Mictlantecutli, aquí está su pequeña descripción. Y Limantli es Tonatiuh, aquí tenemos a Tonatiuh. Y su Nautel, su cuarto de hora es un regente. Y aquí le hacemos la descripción. ¿Sí? Podemos hacerlo los dos. Yo lo hago con los dos porque algunos hermanitos pues se van integrando ya a que les lean su tonal. Son principiantes en este conocimiento y tampoco podemos nosotros decirle, no, es que nada más está, pego la imagen, ahí está este tonal. Pues si no saben, ¿no? Pues tenemos que también ser empáticos. Podemos hacer ya, miren, el segundo nivel, lo que vamos a aprender es esto, ¿no? Ponerle la imagen, que su tonal Inahuyeyecat, 4 vientos, y de este formatito ustedes ya lo tienen. Su regente es Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. Aquí está la serpiente hermosa que representa. Tepeilhuitl, la que tenemos el Tepeilhuitl, la fiesta de los cerros. Regente, Chalchihuitlico y Tlaloc. A su trecena, Sequiahuitl, aquí está la trecena, aquí está su descripción. Su regente de la trecena tenemos a Tlaloc y Chicomecoatl. Su señor de la noche, Tepeyolotl, el espíritu de la montaña. Su regente, Ocelotl, ¿verdad? Tonatiuh. Y tenemos al volátil, tenemos su regente Xipetotec, Secuautli, su novena. Tenemos también aquí, por ejemplo, nuevamente se repite Xipetotec, el rumbo cósmico que lo agarramos del códice de la Moshli Seyerbar y Meyer. Entonces, todo esto lo que nosotros en el segundo nivel vamos a aprender a incrustarle estas imágenes de los Amosh, ¿verdad? Todo esto nos va a ayudar a abrirnos un panorama más, que en estas peticiones del alimento de la sabiduría, pues podamos pedir el entendimiento de los Amoshli. Nadie tiene la verdad absoluta, pero debemos de aprender a leerlos para que en algún momento podamos seguir avanzando, ¿verdad? Y todo esto pues, nos va a llevar a ese sendero. Entre más comprendamos del Kaupoali, de cómo hacer un tonalamat, nos va a ayudar más a entender la ciclicidad de la vida.
la ciclicidad de las circunstancias y el espiral del crecimiento espiritual, emocional, físico, pero como un tonal puque, ¿no? Hermanito, yo dije, Katzen, lo escuchamos. Tlazocamati Temasteni, Tlazocamati Noniwan. Hermanito, digo, Temasteni, tengo una pequeña pregunta, bueno, ya saben que tenemos ya el ciclo ya con el básico, ya le voy entendiendo más y practicando obviamente como tlacuilo. Estamos, pues bueno, plasmándolos en las cartulinas y practicando. Ya tenemos, haga de cuenta, ya tenemos el tonalama del hermanito o de la hermanita. Lo entregamos con los formatos que ustedes nos los proporcionan. Pero a nivel personal, yo he estado tratando de buscar con los otros hermanitos, estar investigando, pero de un tonalama, pero ya totalmente, ya como tlacuilo, o sea, ya completamente armado por completo, para no estar, bueno, obviamente sé que tiene un proceso, como nos ha explicado en anteriores ocasiones, es un proceso, digamos, con estas energías sagradas. Obviamente contiene su proceso de hacerlo, digamos, ya, digamos, con el tonal correspondiente, con sus regentes, con sus rumbos, pero como que armarlo ya completamente, o sea, ya pintarlo por completo, ¿no? Yo he visto, he estado investigando en internet, en otros canales, que no lo plasman, o sea, no tienen un tonal completo. Ya, miren, este es un tonal de un hermanito o de alguien, con los otros hermanitos de cartón que también he investigado, no lo plasman, o sea, siempre están por partes, pero he querido, o sea, lo tengo en mi mente, pero no, sabemos que se empieza de igual, ¿no? La lectura del tonalama, ¿no? Que nos explicó desde dónde se empieza. Y para armar por completo, no sé si podríamos hacer o si nos podría usted dar la oportunidad de que un día podríamos nosotros armar tan solamente un tonal, pero completo ya pintado, o sea, aunque sea en bosquejo, pero ya con la respectiva para empezar nosotros a practicar, obviamente, con la parte de la lectura, que ya estamos haciéndolo, ¿no? Pero eso es lo que sería un ejercicio fenomenal, ya a nivel personal, y el que quiera compartir también, unir esta idea, Temastiani, y nosotros seguir compartiendo, porque hemos, bueno, en lo particular, pues bueno, he estado pintando como, o sea, las trecenas, todo poco a poco. Y entonces dije, pues bueno, y ahora ya lo tengo entendido de dónde se hace la lectura, pero no he visto yo hacia nivel personal un tonalama completo pintado. No sé si me da a entender. Ese sería mi pregunta. Que si uno de los Sí. abuelos, o si usted ya vio un tonalama de un abuelito o de una abuelita, que tenga un tonalama pintado por completo. O sea, no como ahora sí que como a la moderna, ¿no? Como estamos acostumbrados, ¿no? Para entender y para aprender, ¿no? Ese es bueno. Pero así que digamos, miren, este es un tonalama completo. O sea, nada escrito, pero sí, bueno, escrito como ya como parte aparte de un tlacuilo, ¿no? Eso fue Sí, mi pregunta, tema. Caso que sí, hermanito. Entiendo perfectamente su duda y entiendo perfectamente su inquietud. Hay dos cuestiones por la que quizá no nos hemos atrevido, como dice usted, de hacer un tonalama. Y recuerden, tendremos que saber cómo lo leeríamos. Tendríamos que saber las reglas de hacer nuestro tonalama. Y justamente es lo que vamos a ver en este segundo nivel que vamos a hacer. ¿Cómo? ¿De visto? Sí. Los abuelitos lo hacen cuando es un tonali, mucho más es un tonali especial. O
sea, un tonal de alguien quien lo quiere tal cual. Empiezas a pintar de derecha a izquierda. Agarras el imantli, el shiwit, el año, y en una página, en un cuadrito, en un rectángulo, tlalpili, shiwit y teotlapaleuisquetl y tlapowali. Son 4. Atado de años, año, regente y su numeral en un rectángulo. En el otro rectángulo, de derecha a izquierda, se pone Nautetl e Imantli. Nada más esos dos. Pones, los dibujas, los trazas. En el siguiente es tonal, regente, Sempaltonalilhuitl y su regente. 4. En el siguiente, la trecena. La trecena le dedicas toda una página. Pintando. El siguiente, señor de la noche, su señor del día. Van juntos. Como dualidad. En el siguiente, toda una página es la novena. Algo súper especial. El rumbo cósmico, igual, toda una página. Entonces, empiezas a leer de derecha a izquierda, empiezas a leer su tonal. Eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que hay hermanitos que dicen, oh, se ve bien interesante un tonalamas, pero ahora dígame cómo lo puedo yo, cómo lo voy a leer. Ahora bien, ¿cuánto te van a pagar tú para que hagas todo este tonalamas? Mínimo debe de ser en papel a mano, originalmente. En piel de venado, yo sé lo que les digo, hay que pintarlo un poquitito, ¿no? Entonces vamos paso a pasito, ¿sí? Por eso le llamamos curso básico, es hacer la correlación. A estos años gregoriano con estos años anahuacas. En sí, hermanitos, como dice el hermanito Yahweh Katzin, no vamos a encontrar un libro donde nos explique las imágenes mánticas. Hay aproximaciones. ¿Por qué? Porque está descrito, hay un libro que está en inglés de la Moshe Borgia, está descrito por académicos. Y los académicos lo leen desde su perspectiva. Por eso para mí es básico que vayamos entendiendo la filosofía, la percepción, ahorita con los ejercicios que vamos haciendo, todo eso nos abre la mente para poder para irnos formando justamente como los tlamatines, como los abuelitos, como los sabios. Desde conectarnos con la naturaleza, desde leer un tonal, desde pedir la lluvia, desde hablar en náhuatl, desde entender la cosmovisión, la filosofía de los abuelos. Por eso cada domingo le voy dedicando esta parte, ¿no? De temáticas. Y qué bueno, sí está muy interesante una charla sobre novenas, que se llevaría sus 2 horitas mínimo, ¿no? Ahora bien, sí, ahora bien, ¿por qué lo hago todo así? Lo dividimos, porque así nos tienen, ahora sí, enseñando, así nos enseñaron a aprender, pero va todo junto. Saber llevar el tonalama, saber pintar un amosh, saber hablar náhuatl, saber entender la filosofía, saber leer la naturaleza, las nubes, el río, el sol, el aire, todo va dentro de. Y esto no es de la noche a la mañana, hermano. Esta es toda una preparación, como mínimo 4 años. Con el hermanito Miguel Ángel, llevamos ya con esto 3 años estudiando. Y todavía nos llegamos a decir, él y su servidor, nos hace falta, hermanito. Le digo, sí. ¿Por qué? Porque esta es toda una vida, ¿no? Y no es con el afán de que como son 4 años, voy más por el dinero. No, hermanito. Me decía una hermanita, y si nada más tomo un curso,
Pues no lo sé, ahí quedan usted, le digo, pues, dice, entonces, si son 5 hasta 7 cursos por 579, entonces, un curso yo le estaría pagando al mes 100 pesos. Queden usted. Si yo quisiera realmente, si yo quisiera hacer negocio con esto, fácil. 5 por 7, nada más de 500, ¿no? 5 por 7, 3,500 en un mes. 3,500 en un mes es lo que van a pagar por los 7 cursos, pero no estoy hablando de esa parte. Lo que quiero es que vayamos comprendiendo todo esto, ¿no? Bueno, ya nos desviamos un poquito, pero bueno, hermanito, yo creo que vamos paso por paso, no nos encarreremos, ¿Qué más? ¿Qué así más? es que ¿Qué más? Claro, terminando este curso, seguimos con lo otro. Mi sí, intención de aquí a marzo, hayamos entendido las reglas básicas de leer un códice. sí. El siguiente Y año ya dedicaríamos realmente a pintar a Moshti, ¿no? Ya sí, lo sí, ejercitamos una vez. Muy bien, hermanito. sí, así es, Entonces, hermanito. Gracias por la respuesta, porque, bueno, porque siempre hemos visto por parcialidad, ¿no? Y no con, digamos, ahora sí que para aclarar mi duda, ¿no? Ese era el sentido. Dijo, bueno, que estamos viendo, entiendo, estoy entendiendo la cosmovisión. De hecho, he tenido más trabajo y de todo lo que ha pasado, dije, wow, digo, qué padre. ¿Por qué? Porque es un camino de toda la vida hasta que el dador de vida diga, pues hasta aquí llegó uno, ¿no? Pero dejar esa semillita. Y para no interrumpir más la clase de Temastiani, sí, exactamente, es como tener más o menos un panorama de un tonalama bien, digamos, estructurado, bien estructurado para ujú, así forjar nuestra mente e irla cultivando y obviamente ir con paciencia. Porque a nivel personal, he estado pintando, he estado checando todos los días a nivel, no comparto porque no da tiempo, obviamente no me da tiempo de estar compartiendo las láminas que he hecho. Ahorita están al lápiz, ¿no? En cartulina. Y irlos practicando. Y ya ahorita, fíjese que ahorita estoy investigando un poco más sobre las tinturas textiles. O sea, la tintura natural, que ahorita ya tengo 3, que ya es importante para mí. Y después plasmarla en Amac, ¿no? No, pues, sí, para el venado, no, es medio difícil, ¿no? Pero sí, con esa paciencia estoy llevando y ya, ¿no? Pero gracias por aclarar mi duda. Ese era porque no hay información de las imágenes mánticas y obviamente eso es percepción de cuando se conecta con el tonalama. Es percepción de cada uno y sí, obviamente, y hay una congruencia completamente, inclusivemente, pero bueno. Plazo Camatimia, seguimos, perdón por la interrupción, esa era mi duda, Tomastiani, gracias. sí, hermanitos, entonces checamos en nuestros formatos, hermanitos, 1980 es del 12 de marzo. Aquí recuerden que es 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo y vamos a tener mucho cuidado de ver que no sea un día Nemontemi. Ahora bien, tenemos que verificar ahorita el año, ¿no? Veamos, miren, es del Salpili Tochli, sin duda. Anótenle que es el Salpili Tochli porque aquí está 1980, hermanitos, ¿no? Aquí está, miren. Si come tecpas, Ese es maestro. el Salpili. Es, no, Chaja, Chicome Tecpat, sí, hermanito. Pero vamos a verificar si es que No, no está Guache, dentro. Ajá. Ahorita lo vamos a checar. Si es de los Nemontemi, lo regresaríamos a Chicoaceaca. Eso es lo justo lo que debemos de hacer, ¿no? Bueno, Tlalpili Tochli, póngale que sí es el Tlalpili Tochli, ahí no hay ningún problema. Vamos a verificar, ¿no? Veamos aquí. Es, nos dice Tecpat,
Es 12 de marzo. Vamos a ver si es de TecPath. Vamos a ver el formatito. Sus formatos de ustedes, esto aquí donde nos ubicamos. No nos olvidemos de la hora. TecPath. Touchly, ACAD, TecPath. Vamos a ver. Nos dice aquí, si fuera TecPath, ¿verdad? No tiene, en este caso, en el TecPath no tiene 12. Es el 11, ¿no? Bien. Nos regresamos en el de ACAD. Aquí también debe tener 11. Aquí debe, donde les decía que nos hace falta agregarle el 11. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí es donde yo quiero, me decía un hermanito, dice, oiga, pero entonces van a ser 6 días. No, no son 6 días, son 5 días. ¿Por qué? Porque es un año ACAT. El día 6 de marzo a las 12:45 del mediodía inicia el primer día, ¿no? El primer día Carrizo, que sería Miquistli. El segundo día inicia el día 7 y termina el 8, que sería Mazar. Del 8 al 9 es Toch. Del 9 al 10, Acá. ¿no? Sería Atl. Y del 10 al 11, ahí sí sería el Tonali Itzcuintli. Entonces, si nos vamos aquí, sí, el día Tecpat, perdón, el año Tecpat inicia ¿cuándo? Inicia el 7, 8, 9, 10, ¿no? Ahora bien, es del día 12, ¿sí? Si decimos que es de 12 de marzo de 1980, estamos en ese dilema. ¿Qué será? ¿Tecpat o ACAT? Muy bien. Aquí vamos a ver. 7. ¿A qué hora inicia el día 7? Con los TecPat. A las 6:45, ¿no? En la tarde del día 7 a las 6:45 va a iniciar TecPat. Es el primer día. El día 8 de marzo a las 6:45 de la tarde apenas está terminando un año, un día, perdón, un tonali, que sería el tonali otomar. El día 8 al 9 sería el tonali malinali. De 9 al 10, tonali ocelotl. Del 10 al 11, tonali huauftli. Del 11 al 12, sería tonali Impactly. Ajá. Entonces, son 5, hermanitos. Son 5. Entonces, ¿estaría en los Nemontemi este año? Sí. Sí, además. Sí está en los Nemontemi. Sí. Ajá. Entonces, no sería Tecpat, sería Acat. Sería del año Acat, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente él nació a las 12:45 del día 12, ¿no? Porque este 11, ¿no? Decíamos nosotros, el 11 termina el día ¿hasta qué horas? Del año 6:45 hasta las 6:45 de la tarde. del 11. Pero, ajá, el 11, ¿verdad? Pero sería Pero, el cuarto día. perdón. Sería el cuarto día, ¿no te Marciani? Sería el cuarto día. Pero recuerden que se extiende otras 6 horas. ¿Ah?
Entonces, Mastiani, mande se extendería hasta el quinto por las horas. por las horas, ¿sí? Recuerden, el último día tiene 30 horas el día. El último día, ¿no? Y son uno de los ejercicios que nos hemos estado proponiendo desarrollar con los Nemontemi. Ujú. Bien, entonces esta persona entraría dentro de los Nemontemi. Ajá, Nemontemi. Sería entonces el año, él sería del año, vamos a subirlo acá, Chicuase, del año, mande, Chicuase, sería Chicuase ajá, Acat. ¿qué más? Sí, Ajá. sería Chicuase Acat. Vamos a ver Ajá. aquí. No sería Chicometecpa, sería Chicuase Acat. Acat, El ajá. año es Chicuase Acat. 6, Ujú, Carrizo. ujú, Vale. Hasta aquí es un Nemontemi, ¿eh? Y vamos a utilizar los formatos Nemontemi. ujú. Ahora bien, ya lo verificamos que es Chicoaseaca. Vamos a ver aquí de los del Salpilitochli. Vamos a buscar Chicoaseaca. Aquí está, miren. Chicoaseaca, su regente es Xiu Tecutli. Xiu Tecutli. Ahora bien, vamos a ver la hora. ¿O a qué le corresponde Nautel e Imantli? Aquí está. El de los años acá. Vamos a ver acá. Tochli. Aquí está acá. Los años acá inician, ¿sí? Inician a las 12:40, a las 12:45 de la tarde, del mediodía. Ujú. Pero recuerden, ¿no? Que en este día, a las 12, no, está acá, ¿no? Aquí está. 12, de 12:28 a 12:45 sería como Nauter, sería Ocho. 12:28 a 12:45, su Nauter sería Xochitl. Ujú. Xochitl. ¿Cuál sería su Imantli? Xochiquetzali. Xochiquexali, hermanita. Xochi. Sí, ahí tenemos ya. Ya utilizamos esto. Ahora nos vamos hasta el formato de los, de los Nemontemi. Sí, hermanito, lo escuchamos. Gracias. Entonces, en el año para sacar el Imantli, no es el año del Tlalpili, sino es el año del año Acat, pues, ¿no? ¿Cómo? Porque yo lo estaba sacando con el Tlalpili. ¿Cuál sería? ¿El regente? Según yo, a mí me había salido TechPad, pero Lo estoy viendo con lo pero de Chiwik. del otro Tlalpili, entonces sí Ujú. estoy mal. ¿Por qué? A ver, díganos. Sí, porque lo estaba viendo por parte de Tlalpili y estaba viendo el Tlalpili Tochtli. Y en el Tlalpili Tochtli inicia a las 6:45, si fuera en año Tochtli. No. Pero si es Acat, entonces sí inicia a las 12:46 de la Ujú. noche. Sí, Sí, hermanito. sí. No nos Perfecto, gracias. confundamos, no nos confundamos. Tlalpili es el atado de años, Ujú. nada más. 13 años, mire. Tlalpili son los 13 años. Ese es Tlalpili, un atado de 13 años. Ahí no tiene nada que ver la hora ni nada, nada más. Tlalpili, ahí está. Punto. Lo que sí vamos a tener cuidado con la hora es aquí, por ejemplo, si es Acat,
tenemos que tener mucho cuidado con la hora también, ahí sí. Ahí sí. Ajá. ¿Sí, hermanito? Ahora, para ver el regente, ahí sí ocupamos el Pero aún talpil. así, ahí sí sería, si es a las 12, entonces sí sería Tecpat. Ujú. Sí sería Tecpat y sería Xochiquetzali, ¿no? ¿Dónde? En el Imantli. En el Imantli de los años ACAT. Ahí me sale que a las 12 de la tarde es Nautel Tecpat e Imantli Xochiquetzali. A ver. Vamos a ver acá. ¿Dónde está acá? Aquí están los acá. Xihuitlácar. De 12:45 a 13:13 Es sí uno de paga. arriba, Lisa le di. El gordo. Sí, también ya. ese. ¿Cuál Lo sería el de calentaste para arriba, los dos. hermanito? No, para mí, De abajo, porque cuando yo vine ya estaba aparece terminando el gordo. en el Tecpat de 11:52 a 12:09. Hermanito, no había mencionado que era a las 12 exactamente del día. Ujú. Entonces está en el Xihuitecpal, ¿no? Con las horas. Porque ACAC quedaría No, como no queda en ACAT no queda, porque es ¿verdad? el último día Es el y en último, ese sí, último día se extiende. Recuerden que se le agregan 6 horas más. que entonces queda en Tecpan. Ah, Buscar en el Xihuitecpal, ¿no? A las 12. pasa que el día 12, ACAT termina, recuerden que termina a las 12:45 del mediodía. Es el último día. Ajá. Y termina otras 6 horas más, entonces terminaría a las 6:45 de la tarde, ¿sí? Y quedaría dentro del Shiwit Acatlave, porque aquí es donde decía que es Tecpas. ¿Por qué sería Tecpas? Sí, porque la hora de nacimiento es a las 12 de la tarde. Entonces, en este formato aparece que de 11:52 de la mañana a 12:09 es el Imantli Tecpat. Es noted. Noted, no monthly. Perdón, sí, el Nautet. Y el Imantli es Xochiquetzali. Ujú. ¿Qué más? A ver. Sí, Ujú. sí, tiene razón. Ujú. 11:52. Ajá. Sí tiene razón, hermanito. Es Tecpat. No es Xochitl. Ujú. Sí, es que ese es lo del año, decía, es Tecpat, su Nautetl es Tecpat, Ujú. y su Imantli Xochiquetzali. Sí, ya verificamos, mire. Como es a las 12 en punto, 11:52 a 12:09 es Tecpat. De acuerdo. Ahí está. Sacamati Nognitzin, ahora sí. Ya. Ya lo Sí, que, ubicamos. sí, que me quiero decir porque se confunde entre las 6 horas más. Ajá. Sí, Sí, sí. queda Tecpat Pues y Xihuitecpal. queda como Tecpat. Muy bien. Entonces nos vamos hasta el formato de los Nemon Temi, permíteme. Vamos aquí. Aquí están los Nemon Temi. Recuerden que vamos a buscar en los Shiwit Akat. Aquí está, miren, todo esto es la filita de los Shiwit Akat. Ujú. Y él es de Akat, de Shiwit.
Chicoaceacatl, vamos a buscar Chicoaceacatl. Aquí está, miren, 6 Ujú. Carrizo. Ujú. Muy bien. Entonces, como él es el último día, ¿no? Último día, vamos a ubicarlo aquí, miren. Sería entonces el último día, el quinto día, 12, sería Itzcuintli, ¿verdad? ¿Qué numeral? ¿Cuál sería su numeral? Nahui Itzcuintli, ¿verdad? Su tonale, Ujú. Nahui Nahuizcuintli. Itzcuintli. Ajá. Ahí tenemos ya su numeral de Nahui Itzcuintli. ¿Quién es su regente de Itzcuintli? Chequenlo en sus formatitos. Es Mictlantecutli. ¿Qué mano, Mitzi? Mictlantecutli. Vamos a ver. Aquí, en este formatito, ustedes lo podrán encontrar el número 4. En este caso, Itzcuintli, aquí está, miren. Es en este formatito donde dice los signos de los días y sus acompañantes. Tenemos aquí a Itzcuintli, su regente o su acompañante es Mictlantecutli. Ahí está, hay que ponerle ahí donde dice regente o Teotlapaleuixquetl. Ajá. Ya avanzamos con eso. Muy bien. Ahora, veintena no tiene. No. La veintena no tiene porque es Nemontena. No. ¿Cuál sería su trecena? ¿Cómo encontraríamos su trecena aquí? Tendríamos que avanzar hacia de forma descendente, ¿no? Sería Sí, 4, más. Ajá. 3, ¿qué más nos dice? C más SAT, ¿verdad? Sí, Aquí está. Y llegamos al número 1, entonces su trecena es C más SAT. Su trecena sí lo podemos encontrar. C más SAT. Muy bien. ¿Quién sería su regente de C más SAT? Vamos a ver acá, donde dicen las trecenas. Yolotli. Tepeyolotli. A ver, chiticonetas. Tema. Tepeyolotli y Huantla ¿verdad? Solteo, Ujú. Tepeyolotli Piyolojtli, y Sen Tlazosteo. Tlazosteo. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con su señor de la noche. En el mismo formatito que tenemos acá abajo. Vamos con su señor de la noche, donde quedamos con Itzcuintli. Es el número 3. Su señor de la noche, el número 3. En esa misma fila vamos a encontrar su señor de la noche. ¿Quién es el señor de la noche, el número 3? Pilsintecutli. Ajá, Piltzintecutli y su nahualito Coyot, Coyo. ¿verdad? Ah, Manzinicanunca. Aquí está, miren. El número 3, el señor de la noche, el número 3. Aquí está. Piltzintecutli. ¿Quién es Piltzintecutli? El señor niño. Ujú. Piltzintecutli. Muy bien, hermanitos. Su regente, igual buscamos acá abajo, miren. El número 3 es el coyote, el coyote. Ujú. Coyote. Ahí está. Ya tenemos su señor de la noche, tenemos su señor del día, ¿verdad? Ah, no falta, tu señor del día no falta. Vamos con su señor del día. Es el número 4, ¿verdad? Aquí está, miren, Chicoaceacatl, aquí está el número 4. Vamos a buscar en el formato de los señores del día y ustedes ahí lo tienen también. El número 4 dijimos es Tonatiu, ¿verdad? Tonatiu, señor del día, Tonatiu. Tonatiu, su regente, su volátil es el Solin, el codorniz. Y su regente es Xipetotec. Ujú. Ahora, ya tenemos el señor del día, el señor de la noche. Vamos con su novena. Nuevamente nos regresamos al formatito. El número 6. De igual manera, su novena lo vamos a encontrar yéndonos, contando hacia atrás. 3, 2, Tetochtli. 1. Aquí está.
Setochtli. Su novena, Setochtli, ¿verdad? Ujú. Setochtli. Ahorita lo vamos a leer de manera rápida. Su energía del hermanito, de la hermanita. Vamos a ver su acompañante de la novena, Setochtli, que está aquí. Miren las novenas. Setochtli. Mayahuel. ¿Quién sería, hermanito? Mayahuel. Mayahuel, ¿qué man? Socamati, Mayahuel. Setochtli es Mayahuel, su novena. Ujú. Ahora bien, ya tenemos su año con su regente, su imantli, su nauter, que es donde andábamos equivocándonos en el nauter, tonali, su regente, veintena no tiene, trecena tiene, señor de la noche, señor del día, su Faltaría el novena y su rumbo. rumbo cósmico, te lo vemos, ¿sí? Vamos con el rumbo cósmico. Vamos a ver aquí. ¿Dónde están los formatitos? Aquí está. ¿Sí ven mis formatitos, hermanitos? Por ahí díganme ustedes. ¿Qué De más? los ¿qué más? De los 4 rumbos. Muy bien. Vamos a buscar, aquí este ya está enumerado. Ya los que apenas se van integrando, yo los entiendo, hermanitos. Ahorita, tal vez si es su primera vez integrarse en esta información. En el curso los vamos a ir dando suavecito, poco a poquito. Igual los que ya hayan asistido, quieren otra vez tomar del curso básico, pueden regresar, no pasa nada, ¿no? Pero ir un poquito avanzando. Bien, dijimos que es el número 4. Tenemos que buscarlo en la columna número 4, que dijimos que le Chani. mandé Es del poniente. poniente. Ah, Igual. bueno, ¿cómo? Nahui. Nos dice que su tonal es Nahuitzcuintli. Aquí no encontramos ningún Itzcuintli. Vamos. De Mictlán no hay ningún Itzcuintli. Dice, el hermanito es el del rumbo poniente. Aquí está, miren. Aquí está. Nahuitzcuintli. También es básico conocer todos los signos, su nombre. Nahuitzcuintli, miren. Algo importantísimo es del rumbo Cihuatlampa, ¿verdad? ¿Qué más? El rumbo de Xipetote, el rumbo de Tlazoteo, el rumbo femenino, vaya. Hay algo interesante en este hermanito que encierra muchas cosas de lo que todo es su tonal. Aquí está, miren. Vamos a verificar con la que se une más con la energía es la energía o la imagen mántica, la imagen de sabiduría que está acá abajo. Vean ustedes. Este personaje es un personaje masculino. Él está en esa posición, como un tipo de asiento, de banquito hecho de puro huesos. Uno, no está parado, sino que está equilibrándose en ese espacio en el que está él. Ahora bien, en la parte aquí, en la nuca, y señala alguna parte muy importante, donde tenemos conectado nuestra serpiente, que es nuestra columna vertebral. Pero en este espacio, él está cargando una olla, ¿sí? Es una olla muy hermosa que podemos encontrarlo, ¿verdad? Que en esta olla este es un pie, ¿sí? Este es un piecito, luego se ve por los deditos que son cortitos. ¿Y este qué sería? Una mano. Una mano, hermano. Es una mano. Un pie y una mano. Y aquí en medio tenemos a un pequeño cordoncito amarillo. Es algo interesante. Y es una ollita de color amarillo.
Recuerden, el color amarillo representa la energía interna que nosotros tenemos. Dentro de esto, nos habla de que este personaje es un Nemontemi, ¿eh? Es una persona que tiene el poder de Nemontemi. Y es esa parte donde nosotros debemos de entender. Es un personaje, al estar cargando esta ollita, nos está hablando de ese cambio, de esa conexión, un cambio interno, una transformación, ¿sí? Porque y si nosotros lo revisamos, nosotros ponemos nuestra mano así, así como lo está mostrando, ¿sí? Esta parte, ¿no? Es la mano izquierda que nos está mostrando aquí, ¿sí? Y este también es un pie izquierdo. Recuerden, esta parte, la mano izquierda nos representa la parte espiritual. La parte derecha representa la parte física, lo tangible. Entonces, nos habla de que este personaje siempre está trabajando en este camino para reencontrarse con uno mismo en la parte espiritual. El pie izquierdo representa también su caminar, su andar, ¿no? Cómo va avanzando con la parte espiritual. Ahora bien, todos, absolutamente todos nosotros, caminamos equilibrándonos en esta cuerda, en este mecate, que la llamamos algunos destino, algunos le llamamos nuestro sendero existencial, ¿sí? Pero él es muy consciente de vivir, de caminar en este cambio, de conocerse espiritualmente, porque sabe que lo único que nos espera, ¿quién? Mictlantecutli, la muerte. Y no es de espantarnos nosotros. Por eso este personaje intenta siempre estar en esa reflexión, este es sangre, ¿no? En el trabajo energético espiritual se unta uno sangre en esta parte. Puede ser nuestra sangre, puede ser la sangre de una ofrendita que damos, ya sea de un ave, de un animalito. ¿Qué simboliza? Simboliza mi fuerza de voluntad, simboliza mi conexión, ¿verdad? Conexión muy consciente con esa energía anímica que es la vida, que es el aliento, que es la conciencia. Recuerden que la sangre que nosotros portamos, en la sangre llevamos nuestros ancestros, la sangre de nuestros abuelos, de los que nos precedieron. Y por eso nos juntamos aquí, es recordarles también y honrar a nuestros ancestros, de decir, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Es lo que está haciendo este personaje, ¿no? Si se dan cuenta, carga esta ollita, pero también en la cabeza lleva esta medicinita, ¿sí? Lleva esta medicinita que tiene un malinali, pero esa lengüetita no es amarillo, es negro. Y al ser de color negro, ¿verdad? Con blanco, nos habla de una conexión interna con mi espejo que representa el caminar, el andar, el vibrar. En general nos está diciendo que con tu energía masculina de guerrero, empodérate, acepta todos esos cambios para que tú puedas vivir en conciencia, para que tú puedas vivir en armonía en esta vida, lleno, lleno de reglas preestablecidas que te impiden ser tú mismo. Recuerda de dónde vienes, quién eres, cuál es tu poder.
No te enfrasques en esta vida cuadrada que nos da el sistema. No. Avanza, camina, es cierto que nadie tiene la vida asegurada, claro que no. Si supiéramos, pues qué no hubiéramos hecho, ¿no? Pero entonces él nos habla de cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos de vivir en esa armonía? ¿Por qué? Porque tiene a Xutekutli, ¿verdad? De vivir en armonía, de vivir en esa creatividad espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad en este camino, hermanito? Es conocerme a mí mismo, quitar este humo para verme yo mismo en mi espejo de obsidiana. ¿Me reflejo yo? Sí, pero yo también tengo mi espejo y el otro también se refleja en mí, ¿sí? Todo aquel que le molesta mi forma de actuar, hay algo que encuentra en mí que tiene él y le molesta. Eso ha sucedido, ¿no? ¿Por qué? Justamente algunos le llaman nuestras sombras. Nuestro lado energético oscuro, quizá. A veces nos ha pasado de ser nosotros los que hacemos bullying, así como le llaman ahora, ¿no? Pero también hubo momentos que fuimos víctimas de ese bullying. Y eso es lo que son las sombras que vamos acumulando y eso es lo que vamos viviendo. Hay momentos que nosotros hemos hecho daño a alguien. Pero cuando nos hacen daño, no, pobrecito de mí, no. Hay algo que tú hiciste y debes de caminar en ese camino, en ese sendero, ¿sí? Y debes de vivirlo bien. La vida solamente es eso. Todo esto se encierra en esta frasecita, Ashkan Wanika. Vive en el aquí y en el ahora, disfrutando estos cambios. Porque el camino no es que tú llegues primero, no. El camino, el disfrute es cada paso que tú das. Por eso lleva este cambio, cada paso que das. Y si se dan cuenta, está en eso, ¿no? Dando pasitos, pero con mucho cuidado. Y es lo que nos pide nuestra vida. Disfruta cada momento. Tus decisiones te llevarán hacia un camino, pero recuerda, ¿qué decisiones vas a tomar? Hermanita Norma, por favor. Mati, temas tiene. El que tiene, cuando tiene la malinali, la oscura que dice usted, en la cabeza está en la mollera, ¿no? Esa sería, es toda esa parte de la espiritualidad que dice, pero muy fuerte, ¿no? Porque está en ese punto, pues un punto radiante, ¿no? Sí, le da más fuerza, sí. Es, es correcto, hermanita. Tosokamati. Recuerden nuestro chimali, nuestro tlechimali, nuestro aura está aquí. Y si se dan cuenta, son lengüetitas de Malinali. ¿Qué es Malinali? Es medicina. Él está muy conectado con la parte espiritual, con la parte energética, con la parte... Ajá. Con la parte energética en donde nosotros podemos trabajar. Y si se dan cuenta, en su caminar está en sus pies. Miren, por ejemplo, aquí la lengüetita emerge del pie, pero también emerge del huesito, ¿no? La cual está conectado integralmente hacia el poder de la transformación, hacia el poder de crear una energía espiritual. Y podemos seguirlo trabajando, su collar de jade, de chalchihuitl, habla de la fluidez, del que siempre está intentando fluir hacia adelante, está empoderado por eso. Y en este caso, los dientes que muestran la empatía, lo está disfrutando. O sea, dice, no, pues está bien, pero
Debo de vivir en armonía. Ese es Quintly. Está conectado con Mictlantecutli. Y todas las energías están conectadas con Mictlantecutli. Y es llegar. Tiene realidades del rumbo del Mictlantecutli. Tenemos a Ocelot, a Miquistli, a Tecpat. Están súper conectados con el rumbo de Mictlantecutli, con el rumbo de la noche. ¿Sí? De hecho, como tonal, es del rumbo norte. Pero su rumbo cósmico de todo su tonal es del rumbo de Cihuatlán. Sí, hermanito Chignawi y Xochitl, lo escuchamos. Gracias, Temachani. Oiga, y podría ser también en la figura de abajo, podría ser también la parte de la pureza que entra por la parte, esa conexión como cordón umbilical. Esa alimentación de los ancestros que trae para poder trabajar con su ser interno, ¿no? Si se dan cuenta, y en esta parte del pintarnos el rostro, del pintarnos, les decía, cada parte de nuestro cuerpo tiene un porqué. Desde su ombliguito, pero también nos habla de esa conexión, siempre está pensando en los ancestros, ¿sí? Y lleva y carga este trabajo espiritual, miren, está aquí, en su hombro. Sí, hermanito. Bueno, también es una de las personas que le gusta trabajar en equipo. Y aquí está, a mí me encanta también este simbolismo, estos carrecitos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí tiene 4 carrecitos más 2, son 6 carrecitos, ¿sí? Y el atado es todo uno que nos representa a nosotros, el séptimo, ¿sí? O sea, nosotros amarramos los 6 rumbos. ¿Cuáles son? Tlahuiztlampa, el oriente, Mictlampa, el norte, Cihuatlampa, el poniente, Huiztlampa, sur, Ilhuicatlampa o el Omeyocan, el universo, Tlaltictlampa, el número 6, y nosotros los abrazamos los 6. Somos el séptimo rumbo, ¿sí? Entonces, aquí nos simboliza justamente eso, el trabajo energético con los rumbos. Pero nos habla de la elevación, tiene plumitas de águila, con los carrizos. ¿Qué dice? Es una persona que siempre está buscando la objetividad de la vida, pero en equipo, elevarse y ganar en equipo, ¿sí? Él no le gusta la individualidad, pero sus pensamientos siempre lo está poniendo hacia él, hacia ese rumbo energético en donde él tiene que fijar esos objetivos como el águila. Pero ojo, tiene al Ishkimili aquí, que lo hace florecer en los dos ámbitos. ¿Qué quiere decir el Ishkimili? Que él puede presentir, percibir, intuir cosas sin utilizar los ojos. ¿Sí? Y les enseña a los demás a trabajar de esa manera, porque a él le encanta trabajar en equipo. Tenemos, si se dan cuenta ustedes, aquí hay 2 flechas que son totalmente diferentes. Uno es del águila. Tiene plumitas de águila, ¿se dieron cuenta este video? Tiene plumitas de águila. El del águila, son sus objetivos hacia dónde quiere llegar. O las metas, como los conocemos. Pero chéqueme está de color amarillito. Pero también uno de sus metas es su energía interna. Cómo trabaja su energía interna e intenta que florezca todo esto.
tiene a dos carrizos que también tienen flores. Estas flores nos indica el florecimiento de los dos ámbitos en que vivimos, femenino, masculino, tonal, nahual, ¿no? Todo esto debemos de entenderlo, debemos de trabajarlo. Él, como ese personaje, tiene esa vida de trabajar en equipo, ¿sí? Y todo esto lo va a empoderar mucho, ya que en su vida pasada fue Atl, Atl, en su vida pasada. En un futuro va a tener una vida de Osomatl. Lo acompaña Yehyecatl y Osomatl, otra vez, miren. 4 veces el número 4, sí. Lo acompaña Osomatli, Yehyecatl. ¿No? En su vida futura va a ser Osomatl. Es una persona dinámica, es una persona que le gusta trabajar en armonía, en equipo, pero también trabaja mucho la parte espiritual, la parte energética de la espiritualidad. Sabe vivir en armonía. Bueno, ahora, dentro de su Tlalpili Tochtli, lo que le ayuda, lo que le empodera, es que tenga esa fertilidad de ideas, de conocimiento, de proyectos. Es bueno. Lo que necesita es encauzar esta energía, encauzar, objetivizar todo ese trabajo que quiere hacer. Porque sí tiene muchas ideas, pero necesita ordenarlas. Podemos tener muchos proyectos, muchas ideas, pero si no los ordenamos, no los priorizamos, no los vamos a lograr. Acá, él es muy protector, él le gusta trabajar en la rectitud, le gusta crecer hacia arriba sin hacerle daño a los demás. El número 6 lo empodera para que pueda él dejar morir eso que no le ayuda a crecer. Es muy protector con el carrizo. Él es el sustento. No sé si les ha pasado, hay personas que encuentran ese sustento, tanto alimenticio, tanto espiritual, tanto energético y emocional. No son esas personas que tú vas y les pides consejo. Siempre tienen las palabras que uno quisiera escuchar. Xutekutli es una persona muy centrada, ¿no? Sabe equilibrar estas dos energías que tiene, la bondad y la maldad, como decimos, el tonal y el nahual, luz y oscuridad, ¿no? Y eso lo empodera con Xutekutli, el señor del fuego celeste. Su imantli, Xochiquetzali, es una persona que está destinado a poder desarrollar las cualidades artísticas, crear nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir con esa creatividad, ¿verdad? Tecpatl es una antorcha que le va a ir enseñando la luz hacia donde tiene que caminar. Tecpatl, esas son esas chispas que se crean en su mente, en su corazón, en sus emociones, en su espíritu, para que pueda alumbrar a los demás. Porque con el Tecpatl se prende el fueguito, ¿no? De hecho, es lo que se hace para encender el fuego nuevo, ¿no? Tiene que utilizarse las herramientas antiguas como lo hacíamos, como lo hacían nuestros abuelos. Nahuitzcuintli, el número 4, la conexión de estos 4 rumbos cósmicos. Pero también el Nahui son las 4 extremidades, por eso ahí están un pie y una mano. El uso y el entendimiento de estas 4 extremidades, de las manos y de los pies, de los 4 Tezcatlipoca, de los 4 energías creadoras, de los 4 poderes que contamos nosotros, de las 4 energías por donde nos podemos alimentar: tierra, fuego, aire, agua, ¿no? Es un número muy hermoso. Lo que le invita a él es que pueda transformar su vida a través de esta energía. Tiene una conexión con Mictlantecutli por su regente,
tiene a Mictlantecutli. Y este Mictlantecutli le va a ayudar a conectarse con nuestros abuelos que ya trascendieron. ¿Sí? Veintena no tiene. Semasat es una persona muy perceptiva, muy atenta, muy ágil para hacer las cosas. Los hace con rapidez, pero sobre todo con esa sensibilidad perceptiva. Inclusive él puede predecir cosas que no han sucedido, ¿no? Porque intuye, sabe conocer. Su regente que de la trecena es Tepeyolotl, el espíritu de la montaña. Él se puede conectar con las plantas, con los animalitos, puede tener ese entendimiento, sobre todo consigo mismo. Tlazolteo es una persona muy cariñosa, muy comprensiva, ¿verdad? Porque es lo que dice nuestra Madre Tierra, es lo que nos ama, el portador del amor, del entendimiento, el cariño, de la responsabilidad. Tiene una energía muy hermosa como Señor de la Noche, Piltzintecutli. Él ve y aprende con ese asombro, con ese ímpetu de un niño, ¿no? Y es esa energía que debemos de alimentar, los hermanitos, ¿no? ¿Por qué? Porque si dejamos de soñar, si dejamos de creer como en un niño, nos apagamos, nos amargamos. Y es algo que no desearíamos eso, ¿no? Es, un niño siempre está contento, siempre está. No es que no le importe la vida, sí le importa la vida. Lo que pasa es que él lo disfruta con esa inocencia, ¿sí? Cosa que nosotros, sí, ya tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que pagar la letra del carro, tengo que hacer mis tareas, tengo que trabajar, hijo. Y lo resolvemos todo eso preocupándonos. No. ¿Y por qué no lo disfrutamos como ese niño? Pues sí, yo sé que lo voy a hacer, pero lo disfruto con esa inocencia, con ese asombro, ¿no? Y con la intuición del coyotito. El coyotito es uno de los animalitos muy inteligentes. No cometen el mismo error los coyotitos. Los coyotitos son muy perceptivos. Los coyotitos son traviesos. Y los conectan precisamente con el arte, con la sabiduría, con la astucia, ¿no? Y ese es un nahualito, el coyotito. Si quisiera dejarle, hermanito Chicnahuichochitl, una tarea, dígale que investigue todo. Ay, ¿qué hice? Permítame. Bueno, podemos decirle a él que investigue todo lo referente al coyotito. ¿Cuáles son sus cualidades de un coyotito? ¿No? Y bueno, a su señor del día es Tonatiuh. Es una persona que le gusta compartir su luz, su conocimiento, su empatía. Y tiene ese gran poder del Tonatiuh, de ser disciplinado, de dar su luz, sin esperar nada a cambio a veces. Solin. Solin es el ave, su volátil, que es el codorniz. El codorniz es una ofrenda para nuestra madre tierra, siempre se le ha dado a él. Él es una persona que tiene chipetote, que siempre le gusta cambiar intelectualmente, en pensamientos, en emociones, en sentimientos, y físicamente le gusta cambiar. Le gusta desechar lo que no le corresponde a él. Y es una persona muy desprendida que ocúpalo, tómalo, ¿no? Y eso es algo importante que lo pueda trabajar. Su novena, Setochtl. ¿Qué es Setochtl? Uno conejo. El conejo, ojo, es un animalito muy frágil. No es cierto. El conejo, fíjense, el conejo puede matar a sus conejitos, a sus propios hijos. Por eso, de los que de alguna otra forma hemos visto los conejitos, después de que ya nacieron,
se les deja ahí 15 días, mucho 15 días, se quitan los conejitos, se apartan. Y dejamos ahí nada más la coneja. Nada más la coneja. El conejo macho se pone aparte, en otro lugar, en otra jaulita. Cuando necesitan aparearse, ya lo metemos el conejito. Porque el conejito, si ve a otro conejito macho, lo mata. Es importante empezar a conocer esa parte del comportamiento de los animalitos. Esos comportamientos lo tiene el ser humano. Y la cualidad de eso puede ser que es la envidia, lo que nosotros conocemos como envidia, pero ellos lo hacen por instinto, por sobrevivencia, tal vez, porque quieren solamente ellos, ¿no? En ese lugar. ¿Qué tiene que ver con la novena? Aquí es donde nosotros en la novena accedemos, conocemos nuestra luz y nuestra oscuridad, el poder que nos da el conejito. El conejito está muy conectado con la luna, el ciclo lunar. El conejo, con el ciclo lunar, se mide su fertilidad. Se ve cómo van surgiendo los ciclos. Ahora, Mayahuel es medicina. Entonces, este hermanito tiene la energía femenina de la medicina. Mayahuel, todo su cuerpo es sustento. Desde el líquido que sale, el oxi, el tequila, el mezcal, desde la fibra de sus penquitas del maguey, se sirve para sustento, desde el quillote que sale. Todo eso tiene que saber utilizarlo esta persona. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo es medicina. Sus pensamientos son medicina. Pero ojo, si no está equilibrado, armonizado, tiene la tendencia a hacer daño, a lo que le llamamos nosotros mandar la energía negativa. Créame que hay personas que tienen una mirada muy fuerte y con una mirada te envían la energía negativa. Y Mayahuel, al ser su cuerpo todo es medicina, tiene ese poder. Pero no tan solo eso. Puede ser medicina o puede ser veneno. Lo que le llamamos Yehiyeka Kaputstik, Yehiyeka Kustik, que los vimos, ¿no? El aire negro, el aire rojo, el aire amarillo, que nosotros podemos causar daño. Entonces, en resumen, el hermanito tiene esa cualidad. A lo mejor nos hizo falta explicarle con más detalle, pero la novena es algo que nosotros podemos potencializarlo y desarrollarlo a nuestra voluntad. Hacer bondad o hacer maldad. Pero hay que tener cuidado. Todo lo que te da, todo lo que das, se te regresa multiplicado. Allá tú, si lo quieres ocupar. ¿No? Bueno, no sé si alguno de los hermanitos quisiera compartir algo sobre esto que estamos platicando. De mi parte sería todo. Y bueno, hermanitos, si quisieran compartir algo, pues los escuchamos. Reforzar lo que estábamos viendo, su tonal del hermanito, que es un hermanito, ¿no? El sexo masculino. Ese sería como la descripción de su tonal. ¿Algo que quisieran aportar? Sí, Temastiani, pues yo, pues para agradecerle a usted, agradecerle a los compañeros también, por el apoyo y pues nada más que estoy muy agradecido también por todas las explicaciones, cómo nos va guiando por medio de toda esta filosofía que nos ha estado
enseñando, a poder entender mucho más estas figuras mánticas, ¿no? Y más que nada para entender o para sacar el tonal de alguien más, para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Como usted lo dice, ¿no? Como poder entender también las lecturas diarias, ¿no? ¿Cómo voy a afrontar el día? ¿Cómo puedo yo, transmutar, ¿no? ¿Cómo puedo transmutar yo a través de este día? Y pues es mucha sabiduría, ¿va? Es mucha sabiduría, entonces pues agradecerle, además, Gianni, mi mismo Sí, placer hermanito, y noche no yolo, de todo corazón, pues les decía yo, no se me desesperen ahorita, de nada, pues es que es mucho, sí los entiendo perfectamente, pero recuerden, la práctica hace al maestro, tenemos que ir avanzando, a mí me falta mucho, pero poco a poquito vamos avanzando, poco a poquito. Quizá no llegamos al nivel, como dice el hermanito Yaoye Katzin. Híjole, pues es que sí, sería súper hermoso que le escribe su tonal con puras imágenes. Qué bonito, pero hay que se necesita tiempo, ¿no? Se puede, y que se puede, ¿no? La Socama de Nognitzi, le agradezco también por darnos la oportunidad de prestarnos esa fecha, porque pues ya saben, esto es algo sagrado, algo muy bonito. Por eso no les digo, no me den el nombre, solamente díganos, es masculino, es femenino y la fecha, ¿sí? Porque es algo especial. Sí, hermanita Leti, enseguida el hermanito Miguel. Tlazohcamati Temachtiani, le agradezco que sea usted una guía en este camino, en este sendero de energías, de conocimiento de los abuelos, que cada vez me convenzo de que tenían una sabiduría increíble. Usted comentaba que al hacer este trabajo duelen los huesos. Ayer justamente me empezó a dar un dolor en el brazo izquierdo, pero yo dije, ¿qué onda? ¿Estoy reumática o qué me pasa? O sea, un dolor, pero yo dije, bueno, ¿qué cargué o qué? O sea, me quedé yo con esa duda, yo dije, a lo mejor cargué algo, dije, pero ¿qué cargué si no cargué nada? Y en la noche me tuve que poner la pomada esa que hago con cannabis, porque no aguantaba el dolor, o sea, era desde el hombro, el cuello, el hombro, hasta el codo, el brazo izquierdo, era un dolor, muy feo, muy feo. Y el Ujú. brazo derecho me dolió muy poquito, que dije, no, aquí no me pongo nada, o sea, aguanto, ¿no? Pero en el brazo izquierdo sí sentí ese dolor fuerte, 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 que nunca me había pasado. Yo dije, ¿qué onda? ¿Y ahora? ¿Ahora qué levanté? ¿Qué le falta levanté, no? Pero ya sé por qué, ya entendí por qué. Le Sí, agradezco, Temestiani. Sigo en el camino, estoy aprendiendo, estoy, mm, pues, ahora sí que a prueba y error, porque a veces sí observo cosas y digo, a lo mejor hice mal el ejercicio. Ajá. Y por eso lo volví a repetir estos días, porque dije, no, algo estoy haciendo mal porque me está apareciendo ese ojo de Dios que nada tiene que ver, pero ya sé que sí, significa algo. Tlazohcamati Temachtiani Hikano Chino Yolo, la Tlazohcamati. Socama de Nognitzi. Sí, es que, como les decía yo, es un pago energético que les damos a las energías, ¿no? Y para algunos, inclusive me escribieron al subir ese video en el Facebook, algunos en TikTok, algunos ya de manera muy personal, los tengo de contacto en el Messenger, y me decían, oiga, ¿y eso sí funciona? ¿Lo puedo practicar? Le digo, ¿practicarlo? Sí, pero hay que protegerse. Ah, entonces es brujería. Le digo, no se trata de eso. Entonces, ¿qué es? Es nahualismo. Ujú, sí.
Pero todo esto hay que llevar, como dice usted, hermanita, es paso a pasito, ¿no? Yo les puedo decir, ¿saben qué? Es que después de esto, sigue el otro. Y se perdería esa magia de irlo descubriendo, de irlo aprendiendo. Y como les digo, si en algo los puedo ayudar, yo con mucho gusto lo investigo, pregunto si yo no lo sé. Y si aún preguntando, investigando, no encuentro la respuesta, con toda la pena del mundo yo les diría, ¿saben qué? No lo sé. A que yo me lo invente y es que es así. No, también no es lo correcto, ¿no? Para mí es eso. Y sigamos intentándolo. Sí, vamos a gastar energía. Claro que sí. Y bueno, pues ese es el pago, hermanitos. Ese es el pago, ¿no? Bueno, este, pues hermanita Leti, pues felicitarla por toda esa energía y ese poder que usted tiene. ¿Cómo cuál? De leer las energías, que no todos tenemos esa cualidad, ¿no? De que, no, pues pone una imagen, aquí hay energías, y aquí hay más. Y si esas energías, esa lectura que usted hace, lo empieza a hacer, la lectura, la interpretación, la conexión con los sucesos que pueden pasar, inclusive con la información que le pueden dar, uf, va a avanzar en un camino en el cual yo sé que los que estamos en este camino ya no hay vuelta de hoja, ya no hay un retorno. Empezamos, no con esto que decir, no, no lo puedes dejar porque te va a pasar algo, no, sino que vamos potencializando nuestros, nuestros poderes energéticos que han estado dormidos ahí. Quizá en algún momento nos surgen, pero como no tenemos un objetivo, no, pues sí que esté, ¿no? Bueno, pues acá Mati Nagnitsi, le agradezco, hermanita Leti, por compartirnos sus experiencias, su trabajo que está realizando, ¿sí? Hermanito Miguel Ángel, lo escuchamos. Tlapayahualti, Tlapayahualti, Le voy a Mastiani, llevar Iwan, Nagnitsi. bueno, Niwan, gracias, saludos a todos hermanitos, gracias hermanita Leti por compartir y siempre en las fotos que se suben, detectas, tienes un gran poder de observación, es un regalo, así que te reconozco y te agradezco. Con lo que te está pasando de las energías, también hace tiempo cuando yo empezaba, y a cada rato me llegaban las energías y le hablaba al maestro yo, maestro, me duele el brazo, no lo puedo ni subir, y es protección, poquito a poquito, vas a entender, nomás no agarrarle miedo a lo que viene, como dicen los maestros, sin miedo y sin ambición. Y así que luego te paso unos tips si están más duros los dolores, porque son energías que se meten y como la energía pues tiene que salir, hay unas que se estancan. Ah, y sí, con lo de la observación, mi comentario, Temastiani, porque todo lo que nos estás dando para mí es lo que es proteína pura, es la lechita, es de la carne, ¿ves? Del conocimiento. Ah, si se pudiera también en un futuro, irnos guiando a la observación, que vayas haciendo ejercicios, como tú tienes niños, tú sabes cómo es esto pedagógicamente, para que nosotros desarrollemos la habilidad de observar, porque estos códices ya es observar, es observar como en la segunda atención. Entonces necesitamos ir, yo donde soy ahorita con todas esas imágenes mánticas donde yo me trabo y le busco y eso. Entonces, con una guía como la que nos vas dando, de ir desglosando y entendiendo más profundamente, con un taller de los símbolos y de las imágenes mánticas, pienso que también ayudaría bastante a seguir despejando. Y desde luego, como dice el hermanito Yacaxi, de que ir pintando, ¿no? Entonces, pintar, tú sabes, como le hiciste la otra vez, nos ayuda a entender la imagen mántica. Pero esto va mucho más profundo, tú sabes, ¿no? De entender eso. Entonces, el significado de cada símbolo
cómo nosotros, desde estas clases y con ejercicios, podemos ir desarrollando esa visión para detectar las energías en las imágenes. Así que yo sé que ahí lo tienes y lo vas a compartir. Cualquier cosa que necesites, yo te doy el apoyo para seguir aprendiendo, porque ese es bien importante, ya como en el siguiente nivel. Así que un abrazo, hermanito. Gracias por todo tu conocimiento y tu compartir. Trazo Kamati por la palabra. Sí, efectivamente, en algún momento de las clases yo les decía, es uno de mis anhelos que estoy intencionando. Y justo es esto, quizá es lo que vieron también los abuelitos para este 21 de diciembre. Dice, pues has estado muy inquieto, como que estás queriendo más y más conocimiento. Sabemos, dice, que es una gran responsabilidad, es un desgaste físico, emocional, espiritual, económico, ¿verdad? Que tú puedas trabajar, que tú puedas portar el bastón de Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a avanzar con la fuerza de voluntad. Yo en algún momento les decía que lo quiero dar como un curso, pero quiero llevar esa paciencia, lo quiero dar en un curso de 10 sesiones. 10 sesiones. En cada rumbo dedicarle 2 sesiones o hasta 3. Si fuera 3 serían 12 sesiones. 15 sesiones, ¿por qué? Porque 3 sesiones son dudas. Mírame, ¿por qué es así? Y esto, hermanitos, tiene una congruencia, hagan de cuenta, tiene un seguimiento. Por ejemplo, ya hiciste tus ejercicios de espiritualidad. Ahora pides, tú das una ofrenda para que las energías del universo, las energías de la serpiente intangible y de la fuerza de voluntad, puedas trabajarlo con la intuición, la percepción, con las energías de la noche y con los astros que viven allá en el universo. ¿Quiénes serían? El Tlahuizcalpantecutli, Tonantzimestli, Tonatiuh. Hay una energía, todos ellos. Después ya de que hice todo esto, sigue el siguiente trabajo. Aquí está un bulto mortuorio. Ahora, debo de empoderarme con la fuerza de voluntad para dejar morir esta energía. Y lo voy a dar como toda una ofrenda. Lo voy a hacer con esa pasión. Voy a crear esa pasión para que yo deje morir esos pensamientos, esos sentimientos que me impiden comprender la ley de la vida. Me sumergiré en este atado de ceremonias. Lo tomaré la vida todo como ceremonioso. Desde que yo amanezco, agradezco con una ceremonia. Me sumerjo, yo soy el serpiente, yo me sumerjo hacia mí, hacia mi ser interno. Tengo que hacer esa introspección, esa evaluación del cómo estoy viviendo la vida, pero lo voy a hacer pensando apasionadamente en lo puro que yo porto. Son ataditos de carrizo, o sea, son ocotitos, perdón, y el ocote representa la ceremonia. Y creemos la ceremonia, no, sí, donde todos ahumamos, no, una ceremonia es que algo ceremonial yo tengo aquí, algo sagrado, me veo en el espejo todas las mañanas, me lavo la cara y me digo, eres un guerrero. Hoy vas a entregar lo mejor de ti, ¿no? Vive la vida armoniosamente en el Ashkan Wanika. Contrario, otra vez la misma vida, la misma pareja, la misma casa, el mismo carro. Oyes, agradece que tienes un carro, agradece que tienes un hogar, agradece que estás vivo, tú. Pero no, mira, mis canas, híjole, mis arrugas por acá.
Y eso lo hemos hecho. ¿Y qué tal si nos levantamos con otro tipo de energía? Y así sucesivamente. Hagan de cuenta todos los días, como dice el hermanito Miguel Ángel, los vamos leyendo y eso nos va a llevar a entender y comprender el nivel toda la vida. Ahora bien, son 260 días que hay que vibrarlo, hay que vivirlo. ¿Podremos hacerlo? Sí, hermanito. Pero necesitamos primero darle una lectura general, un curso de 15 sesiones. Lo podemos hacer. No crea que no he pensado en eso, hermanito. Estoy pensando en eso, de ver la oportunidad de empezar a trabajarlo. Claro, si ustedes también no se cansan de estar en este camino. Y es eso, de la fuerza de voluntad. Ya lo anotamos, hermanito Miguel Ángel. Vamos a trabajarlo, al igual que ya lo anotamos una charla sobre las novenas, al igual sobre levantar la sombra, que la hermanita Ana nos comentaba. Tenemos una charla pendiente de la cuenta lunar. 13 por 28, 200, perdón, 360, 64 días. A ver, vamos a multiplicar lo que tenemos, nuestra calculadora. Tenemos, a ver, multiplíquenme ustedes también allá, 13 por 28, que son los 28 días. 13 por 28. ¿Cuánto les da? 364. Donald. 364. 13 lunas. Y es una cuenta que muchos lo hemos olvidado. Y es una cuenta para trabajar la fertilidad, para trabajar la ciclicidad de nosotros, pero para sembrar, para emprender proyectos, para trabajar con nuestro proceso psicológico, la cuenta lunar. Ahí sí serían calendarios, lunas. Y eso, me imagino, los que ya han asistido a la danza de luna, lo tienen muy presente. Hasta hay un cantito, dice, 13 lunas. Algo así. Pero bueno, regresando a lo que nos corresponde, hermanitos, sí, eso es muy hermoso y cuando lo empecemos a aprender a leerlo, inclusive en esos 3 días, 3 sesiones, vamos a iniciar qué representa el color amarillo, el mashlat, o sea, el mashlat, las lengüetitas, la espumita que vemos aquí, el círculo con este puntito que representa el molcajetito. Después de que damos un panorama de los elementos que tiene, ahora sí, vamos a empezar a leer. Sí, sí, hermanito Miguel. La Socamati por su palabra. Y hermanito Yaoi Hekatzin, ¿lo escuchamos? La Socamati, Marciani, igualmente a los hermanitos, y pues bueno, Leti, pues sabiendo de que yo tengo mi forma de decir que cuando nos transportamos a otros mundos, yo digo que se me van las cabras, usted ya sabe mi palabra, ¿no? Que para mí lo identifico de eso, porque es el momento de trascender, bueno, de trascender cada momento. El tonal estuvo muy hermoso, muy empoderado, una personita en verdad muy apasionado en las circunstancias, y vamos aprendiendo más. Igual como dijo el abuelito Ometosli, Miguel, también que es un fuerte trabajo y es una gran responsabilidad también. Y mencionar y también querer un poquito de mi granito de arena, aunque yo sé poco todavía, pero ahí vamos, ¿no? Pero sí, obviamente, cuando empecé a trabajar los ejercicios, creo que usted mencionó de las ofrendas, creo que sí ya me adelanté, creo. Creo que a veces lo que yo hago, a veces digo, ay, el Temastiani ya lo va a hacer, y yo ya me adelanté y dije, lo hice mal, lo hice bien, ¿no? En las ofrendas de los ejercicios, ahorita estoy poco a poquito, ahorita no puedo pasar a las playas para hacer el del agua, porque están cerradas y casi no hay accesos por las construcciones acá en Diamante.
y pues ahorita pues está un poquito, no complicado, pero sí está difícil y hay mucha gente, ¿no? Y en ese sentido. Pero sí, dentro de la ofrenda del ocote, sí tiene mucho que ver, tiene mucho que ver el ocote, tiene mucha medicina muy energética y también obviamente es el agradecimiento a Tata Tonatiuh, ¿no? Ujú. Sí he empezado a notar esas circunstancias muy buenas y obviamente poner un poquito de mi granito, si le puedo yo apoyar también a la hermana Leti. A mí me pasaba lo mismo con dolores de huesos del lado izquierdo. Son los procesos bioquímicos que se hacen por las resonancias. Lo voy a hablar un poquito científico para entenderlo. Las resonancias obviamente son las vibraciones que nos conectamos con diferentes planos dimensionales, como nos conectamos a la cuarta dimensión, que están aquí todas estas energías del tonalama. Por eso los abuelos tenían ese conocimiento y esa información, mal, mal llamado registros, ¿no? Pero es el proceso que tiene la hermanita Leti, que está procesando esa energía, la está transmutando en ese momento. No son energías, digamos, yo lo considero malas, son energías densas, pero las transmuta en el momento. Por eso duele el lado izquierdo, nuestro lado del nahual, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está transmitiendo. Los huesos son las resonancias. Es cuando pegamos con un diapasón, ya ve cómo vibran, ¿no? Los diapasones. Igual nuestro sistema esquelético vibra, ¿por qué? Porque contienen células, contienen agua, y esa agua celular o esa luz que decimos empiezan a resonar muy fuerte. Por eso duele que en el momento que no se preocupe, que es lo más normal, que va a doler el cuerpo, sí duele, bastante duele. A mí me pasó. Hay un tipo, obviamente, pues es estar con la tierrita. O sea, está vibrando, pero hay que aterrizar con la tierrita. Un poquito con tierrita y eso, tallarse las manos y los pies con tierrita es un tip muy, muy rápido, muy, muy eficaz. Y eso sería esa parte de mm, de ese granito de arena. Y agradecerle a Temastiani por la paciencia. Sé que ahorita no he podido aportar, porque no hay mucho ahorita que hacer. Hemos estado buscando la manera de cómo hacer la aportación de las clases y nada más aguánteme tantito, porque que a veces sí me llego un poquito a desesperar porque obviamente las situaciones aquí sí están un poquito densas. No es un quejar, sino buscar la manera, el camino adecuado sin desesperarse y que esperar esas monetizaciones, ¿no? Y con el hermanito del Tonalama me encantó mucho y en verdad, como dice el abuelito Ometos, ir poco a poco. Yo ahorita he estado dibujando bastante y tuve una ensoñación rápido, ya para no alargar esto, hace unos días con los ejercicios y aparte que he estado con ahorita dos dibujos mánticas, tuve la ensoñación de una señora de negro que estaba al lado de mi cama pero sí obviamente pues el cuerpo tiene que reaccionar porque el cuerpo reacciona, o sea, naturalmente gritando y vi a la persona, o sea, con algo negro como sentada en mis pies y sentí la presencia, pues, uno se levanta, ¿no? O sea, por inercia y son 10 segundos y se me voltea y me dice, tienes que actuar ya, pero con una señora de blanco, o sea, una señora grande con una cara blanca, sí se llega a asustar, pero es el susto normal, o sea, del cuerpo, que es una reacción química. Pero sí, obviamente, como entiendo, sí, ya voy, ¿no? Digo, espérenme tantito, nada más déjenme chance, pero fue así como que más esa parte, ¿no? Son seres que se comunican a través de nosotros para actuar, o sea, nos dicen, ya, actúa, ya, muévete en esa parte, ¿no? Que ahorita lo he tenido calmadamente, pero sí, obviamente, eso es lo que hay que entender que estas entidades están como igual como lo mandó la hermanita Leti. Yo cuando veo las imágenes dije, híjole, si yo les mandara o sea, las vistas, dije, no, si no me van a decir que voy a llenar más el WhatsApp
con todo lo que veo y sí ya ve que se me suelta la lengua bastante, ¿no? Pero sí, Temastiani, muchas gracias, en verdad. Seguimos aprendiendo, seguimos trabajando a nivel muy personal y pues yo en parte del Tonalama, lo que a mí ya saben, lo que a mí me gusta pues, es la medicina, de las 3 medicinas que hay, que para mí son una intercalación muy bonita y ahorita estudiando como tonal, porque posteriormente sigo estudiando lo que es ser un tlacuilo, porque el pintar en verdad transforma y te abre la mente como no tienen idea. Empezar primero con los tonales, con los 20, y empecé con Quetzalcóatl. Ahorita estoy pintando a Tezcatlipoca, el que tenemos, el que nos manda, ahí lo estamos pintando, y en verdad da mucha información para comprender y para ponerlo en práctica. Ese era mi comentario. Tlazocamati mía, le deseo la palabra al hermanito Víctor. Tlazocamati mía. Tlazocamati Nognitzin, le agradezco, hermanito. Hermanito Víctor, por favor. Tlazocamati, Temashtiani, Tlazocamati Noiniwan. Temashtiani, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que nos regala, que es tan valioso. Icano Chinoyolo. Temashtiani, yo tengo pues un par de cosas de mi Nextilistri que quiero comentar y una pregunta. Adelante. Una de estas está relacionada al ejercicio de agarrar energía del sol, ¿verdad? De conectarse con Tonatiuh. Yo he hecho muchos ejercicios, a mí me gusta bastante hacerlo. Y en una de estas veces que los hice, empecé a conectarme de una manera en la cual empecé a agarrar como un tipo de download, tipo Matrix. Así y se empezó a ver como diferente simbología que yo no reconozco, ¿verdad? Me pasó lo que dice el hermanito Yeyekat, que me sorprendí, ¿verdad? Y automáticamente, pum, me desconecté, ¿no? También yo practico bastante la meditación, entonces ese concepto de abrir el tercer ojo, a mí me pasa, ¿verdad? Lo he tratado de trabajar bastante y yo tengo un problema, Temashtiani, que cuando yo trato de hacer esto y cuando en realidad me conecto, inicialmente lo trato haciendo con un propósito, ¿verdad? Ya sea quiero hacer esto o quiero hacer lo otro, ¿no? X. Y una vez que me conecto, pierdo totalmente el sentido del propósito de lo que quería hacer y prácticamente me pongo a jugar o pongo a hacer cosas que se me hacen más interesantes, entro a estados de conciencia elevada que son muy bonitos, de los que no me quiero salir. Ah, pero al final de cuentas no hago el trabajo que me gustaría hacer, ¿verdad? De conocimiento. Entonces, no sé si usted tenga mi pregunta es si no tiene usted algún tipo de sugerencia de cómo alinearme más de una manera en la cual no pierda este tipo de idea de misión, ¿no? De lo que es a lo que voy en realidad a trabajar, o lo que quiero trabajar, ¿no? Eso es mi pregunta. Tlazocamati Temashtiani, Tlazocamati no igual. Bien, hermanito, bueno. Con respecto a eso, a mí me ha funcionado y es similar a lo que usted dice, es que cuando nos empezamos a conectar, empezamos a divagar, ¿no? Se me hace más estar en un estado de confort haciendo esto a lo que voy. Lo que yo he hecho, y ojalá le pueda servir, es agarrar mi carricito. Recuerden que tenemos nuestros carricitos de la veintena que estamos viviendo de Quecholi, y aquí anotar. ¿Qué es lo que quiero conectarme? ¿Por qué me quiero conectar? Pues quiero obtener la alimentación espiritual, energética. Quiero conectarme con el poder de leer, de poder leer los Amoshli. ¿Sí? Ahora bien, toda esa lectura de la Amoshli está escrito en algún libro, por aquí nos preguntaba la hermanita Lupita. No, no está escrito. ¿Por qué? Porque todo esto, la lectura, se ha transmitido de una forma oral.
Entonces, hermanito Víctor, lo que yo he hecho, porque sí pasa, sí llega a pasar como lo del conejito. Empiezo a generarme otras ideas y me desvío. Lo que agarro es agarro mi carricito o mi bastoncito. Agarro mi bastón y me concentro. En el momento que me quiero distraer, aprieto más lo oprimo más mi carricito o mi bastoncito. Así es lo que voy a hacer. La mente empieza a trabajar sobre el objetivo. Por eso les decía que en unas partes de la mosli está una manita y con un carricito, ¿no? Que dice, no te pierdas, acuérdate, tú eres un guerrero, el bracito está, tú eres un guerrero con un objetivo. ¿Qué es hermoso lo demás? Sí, claro, son estados, como dice, estados elevados de conciencia, sí, pero sin objetivo también vamos a perdernos, además de que perdemos nuestra energía, perdemos nuestra objetividad. Espero y les sirva, hermanito, tener algo en la mano y recordar. Sí, recordar por qué estoy aquí, por qué voy a hacer esto. Porque estamos gastando energía. Sí, y hay que enfocar. Pero también, ¿por qué no disfrutarlo como un hobby, en vez de estar viendo la televisión, TikTok, pues poder hacer eso? Es válido, ¿sí? Y pues sigamos intentándolo. Estos ejercicios, desde mis posibilidades, yo les iré guiando. Yo no lo sé todo, hermanitos. También lo estoy experimentando. Ahorita estamos con los ejercicios del segundo círculo. Ya me faltan como dos tonales. Es muy hermoso, pero también es mucha labor. Y también está el dolor, lo que dice la hermanita Leti. No, te duele la mano. Es parte de lo que nos corresponde, ¿no? Bien, hermanitos. Espero haberle contestado su pregunta, hermanito Víctor, y pues seguir trabajando, ¿eh? Hay que seguirlo trabajando. Ujú. Gracias, Kamati, tema Shani bastante y pues paso a paso a seguir trabajando, ¿no? Claro que sí, hermanito. Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar, no es cierto. Mañana, hermanitos, a las 8, os espero para leer la veintena de Titit, Izcalli y Nemontemi. Parece que Titit le avanzamos, nos falta Izcalli y Nemontemi. Sí, Izcalli y Nemontemi. ¿Qué vamos a hacer en los días Nemontemi y en la veintena de Izcalli? Mañana vamos a compartir eso y ya en la tarde, noche, vamos a trabajar con una de las energías muy, muy hermosas, pero también muy delicadas. ¿Sí? ¿Cuál es? Vamos a estudiar la primera veintena y qué vamos a hacer en esa veintena, pero como pedidores de lluvia, como nahuales. ¿Qué más? Que moitas que la nogniva, Tlazocamati. Gracias por su tiempo, por su espacio y por permitirme estar aquí con ustedes. Tlazocamati nogniva. Tlazocamati, Temastiani. Tlazocamati, Moitas que mosla, Tlazocamati, Tlazocamati, Temestiani. nognivan. Tlazocamati, Nagnivan. Gracias, abuela. Quema, nognivan. Te moitas que en el aeropuerto de Mictlampa.